de hoy vamos a dar una clase que sería la geometría en superficies esféricas. La geometría en superficies esféricas es también conocida como geometría esférica. Es diferente a la geometría euclidiana en varios aspectos. Las diferencias claves serían las líneas rectas. En la geometría euclidiana, las líneas rectas son la distancia más corta entre dos puntos. En la geometría esférica, las líneas rectas no existen como tal, y en su lugar se utilizan los grandes círculos. La otra diferencia serían los ángulos. En la geometría euclidiana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre de 180 grados, y en la geometría esférica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo esférico es siempre mayor que 180. También hay diferentes triángulos. En la geometría euclidiana, los triángulos pueden ser clasificados en diferentes tipos, como el rectángulo, el obstángulo y los acutángulos. Y en la geometría esférica, los triángulos esféricos tienen propiedades únicas, como la suma de los ángulos interiores mayor que 180. También están las distancias. En la geometría euclidiana, la distancia entre dos puntos se mide como la longitud de una línea recta que los une, y en la geometría esférica, la distancia entre dos puntos se mide como la longitud del arco del gran círculo que los une. Algunos ejemplos serían la navegación. Esta es fundamental en la navegación marítima y aérea, ya que permite calcular rutas y distancias precisas en la superficie de la Tierra, como también en la astronomía. La geometría esférica se utiliza en astronomía para calcular posiciones y movimientos de objetos celestes de la esfera celeste. Y ahora vendrá un ejemplo. Esta es la fórmula que se utiliza en navegación y cartografía para calcular distancias entre dos puntos en la superficie de la Tierra, que se pueden aproximar como una esfera. Supongamos que tenemos dos puntos en la superficie de la esfera con radio, definidos por sus coordenadas, donde esto es latitud y esto es longitud. Ahora vamos con un ejemplo. Estas son las coordenadas, con un radio de 6.371 kilómetros, que es aproximadamente el radio de la Tierra. Ahora sí. Estos son los datos, y ahora todo esto lo vamos a convertir en radianes. Ya que tenemos esos son radianes, sustituimos la fórmula.
resultados. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y le hayan entendido. Recuerden que yo soy Salmón Aguilar y ahora los dejo con mi compañera Naomi, que les va a dar una entrevista con la ingeniera Karen Picos Acevedo. Hoy estamos con la ingeniera Karen Gabriela Picos Acevedo, que nos brinda esta entrevista sobre la geometría de superficies esféricas. Yo soy Naomi Oviedo. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, empecemos con las preguntas. ¿Puedes explicar brevemente qué es la geometría esférica y en qué se diferencia en la geometría que estudiamos normalmente en la escuela? La geometría esférica es una rama de la geometría que se ocupa del estudio de las propiedades y relaciones de las figuras geométricas en la superficie de una esfera. La diferencia de la geometría que se estudia en la escuela es que esta se basa en un plano plano y la geometría esférica se desarrolla en una superficie curva. Significa que en la geometría esférica no existen líneas rectas como en la geometría plana. En geometría plana, una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos en un plano. En geometría esférica no existen líneas rectas en el sentido tradicional. En su lugar, las líneas más cortas entre dos puntos en la superficie de una esfera se llaman geodésicas. Una geodésica es un arco de círculo máximo que pasa por los dos puntos. En resumen, en geometría esférica las líneas más cortas entre dos puntos no son líneas rectas en el sentido tradicional, sino geodésicas, que son arcos de círculos máximos. Esto se debe a la curvatura de la superficie de la esfera. ¿Cómo ayuda esta rama de la geometría en creaciones de mapas y cartas náuticas? La geometría esférica es de suma importancia para la creación de mapas y cartas náuticas precisas. Su aplicación en la proyección cartográfica, el cálculo de rutas y distancias, el cálculo de las rutas más cortas en la superficie de la Tierra y de las rutas más cortas y seguras para los barcos en la determinación de posiciones y la cartografía de áreas y distancias permite crear representaciones precisas de la superficie de la Tierra. ¿Qué papel juega la geometría esférica en la astronomía moderna? La geometría esférica es fundamental para la astronomía moderna, ya que se utiliza para describir y analizar la posición y el movimiento de los objetos celestes en el universo. Su aplicación en la definición de coordenadas celestes, el cálculo de posiciones y movimientos, la determinación de distancias y el estudio de la forma y la estructura de los objetos celestes permiten a los astrónomos entender mejor el universo. ¿Qué diferencias hay entre un triángulo plano y uno esférico? Un triángulo plano y un triángulo esférico son dos tipos de triángulos que se definen en diferentes espacios geométricos. Un triángulo plano es un polígono de tres lados que se encuentra en un plano euclidiano, y un triángulo esférico es un triángulo que se forma en la superficie de una esfera
donde los lados son arcos de círculos máximos. ¿Por qué crees que es importante que el público general conozca sobre la geometría esférica? Porque la geometría esférica es una rama fundamental de las matemáticas que tiene aplicaciones en diversas áreas, desde la navegación y la astronomía hasta la física y la ingeniería. Fue todo por esta entrevista. Gracias a nuestra ingeniera Karen Gabriela Acevedo que nos otorgó esta gran entrevista. Muchas gracias. Yo soy Naomi Oviedo y espero que les haya gustado esta entrevista. La conclusión es que la geometría esférica es una herramienta fundamental en diversas áreas como la navegación, la astronomía, la cartografía y la física. Al entender cómo funciona la geometría esférica, podemos calcular rutas y distancias precisas. En la navegación marítima, la área de la geometría esférica permite calcular rutas y distancias precisas como en la superficie de la Tierra. En la física, la geometría esférica se utiliza para describir fenómenos físicos, espacios curvos, como la teoría de la relatividad general. Crear mapas y cartas precisas. En la cartografía, la geometría esférica se utiliza para crear mapas, cartas precisas de la Tierra. En resumen, la geometría esférica es una herramienta poderosa que nos podemos entender y describir el mundo que nos rodea de manera precisa y eficiente, al aprovechar sus ventajas y superar sus limitaciones. Podemos lograr grandes avances de diversas áreas y mejorar nuestra comprensión del universo.